Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda y soy una estudiante de Derecho. Lamento la informalidad del caso, me hubiera gustado más hablar de este tema en persona, pero me es imposible, así que lo haremos así. Probablemente se preguntarán qué estoy haciendo aquí. Bueno, necesitamos conversar algo. Para ninguno de ustedes será una sorpresa la palabra bullying o acoso escolar. Esto es una situación más común de lo que se cree. Pero ¿qué tanto saben al respecto de las consecuencias? ¿Sabían que ustedes podrían ser parte de un proceso legal? Es por eso que el día de hoy tenemos que hablar sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil y algunos de los delitos más comunes que ocurren dentro de los colegios. En Costa Rica, la Ley de Justicia Penal Juvenil es la ley que regula el comportamiento delictivo de las personas menores de edad, cuyas edades están comprendidas entre los 12 y menos de los 18 años de edad. ¿Y qué es un comportamiento delictivo? Es toda conducta que vaya en contra del orden social establecido y que se encuentra expresamente previsto en el Código Penal costarricense o demás leyes. Piensen en algunos ejemplos de delitos como el robo, el homicidio, etc. Delitos hay muchos, pero en los colegios hay varios que suelen repetirse y lo peor es que quienes lo hacen o lo sufren no saben que esto es penado por la ley. La coacción se define como quien mediante amenazas físicas o morales intente que una persona haga, no haga o tolere algo a lo que no está obligado. Pongamos un ejemplo. Algunos de ustedes encuentran a alguien más copiando y esa persona les dice que los va a golpear si dicen algo. Esto podría ser un delito de coacción y se castiga con prisión de 3 a 5 años. La diferencia con la coacción es que la amenaza agravada se hace con armas de fuego entre dos o más personas o de manera anónima. La misma situación de encontrar a alguien copiando, pero ahora esta persona tiene un arma. Esto trae consecuencias de 15 en el mínimo hasta 60 días de prisión. Cuando hablamos de extorsión hay que pensar en dinero. Cuando ocurre una extorsión, una de las personas usa amenazas para obtener un beneficio económico de algún tipo. Un ejemplo popular son las llamadas en donde dicen tener secuestrado a un familiar y para no matarlo piden un monto de dinero. Este delito se castiga de 4 a 8 años de prisión. Pero si para extorsionar a una persona usáramos una manipulación tecnológica, entonces hablamos de 5 a 10 años. ¿Alguno de ustedes han visto que a una persona la quemen en redes sociales? Eso es un delito y su nombre es violación de datos personales. Cualquiera que sin permiso del otro publique, difunda, inutilice, destruya, etc., la información de una persona podría tener de 1 a 3 años de prisión. Pero si esa información fuera de carácter racial, religioso, fuera de menores de edad, sobre la sexualidad, la salud o la ideología de una persona, entonces son entre 2 y 4 años de prisión. Posiblemente todos sepan lo que es un robo, pero ¿saben la diferencia entre un robo y un hurto? El hurto es tomar algo que no nos pertenece, como ver un celular descuidado, tomarlo e irse. Este delito tiene una pena de 1 mes a 3 años de prisión, pero el hurto agravado tiene unos cuantos peros a considerar. Puede aumentar la pena de 1 a 10 años. Esto pasaría si el delito se hiciera aprovechándose de una catástrofe, como llevarse un celular aprovechando la evacuación de un terremoto. Si se usara alguna herramienta para sustraer el objeto, como abrir un casillero con una llave falsa o un clip, o si lo hicieran 2 personas o más. En el robo aquí suele haber un forcejeo. No se llevan la cosa desprevenidos, sino que hay una lucha de por medio. En el robo simple podemos hablar de 3 penas, de 6 meses a 3 años de prisión, si el objeto robado no tiene un valor superior a 3 veces el salario base, de 1 a 6 años, si se superara el valor de 3 veces el salario base, de 3 a 9 años de prisión si hay uso de violencia, que a ustedes los golpeen en un asalto, por ejemplo. Para el robo agravado cumplen las mismas reglas que los primeros 2 casos, pero aquí hay uso de armas de fuego y la pena sube desde 5 a 15 años de prisión. ¿Dañar algo es un delito? Desde luego que lo es.
No necesitan que lo que se dañó deje de servir. Para quien destruya, inutilice, dañe o haga desaparecer un objeto, esto incurre en el delito de daños y la pena es de 15 días hasta un año de prisión. Por ejemplo, que alguien les quite el teléfono y lo tire al suelo y este se rompa o se dañe la pantalla o no pueda cargar más. En el daño agravado no basta solamente con romper algo. Para calificar como agravado tiene que haber violencia o amenazas o ser cometido por 3 personas o más. Este delito tiene una pena de 6 meses hasta 4 años. Para hablar de lesiones hay que dividirlas en 3. Las lesiones leves ocurren cuando la lesión provoca una incapacidad de hacer su vida normal por más de 5 días hasta un mes. Las penas por esto pueden ser de 3 meses hasta un año. Las lesiones graves tienen una pena de 1 a 6 años, porque aquí la persona agredida tiene una incapacidad de hacer su vida normal por más de un mes, debido a la debilitación de su salud, un sentido o un órgano del cuerpo. También incluye las marcas indelebles en la cara, como el caso de la persona a la que le tiraron ácido a la cara. En las lesiones gravísimas hay una disfunción mental, física, sensorial o un trastorno emocional que da una incapacidad permanente. También se contempla la pérdida de la capacidad para engendrar o concebir. Estas lesiones pueden llegar a prisión de 3 a 10 años. La palabra pelea como tal no está en el Código Penal. A este delito se le conoce como riña y para quien forme parte o intervenga en una, puede haber prisión de 2 a 6 meses. Por ejemplo, esas peleas que comienzan con un "nos vemos a la salida", sin pensar en las consecuencias que esto puede tener dentro de la institución como en la vía legal. No hagan eso. La agresión con arma se describe muy bien a sí misma. Agredir con cualquier objeto contundente aunque no cause herida o amenazar con un arma de fuego. La pena puede ser de 2 a 6 meses por este delito. En la agresión calificada, aquí no se trata solamente de usar un arma, sino de dispararla sin la intención de matar a la otra persona, solamente de hacerle daño. La pena por este delito es de 6 meses a un año de prisión. ¿Sabían ustedes que las injurias, la difamación y las calumnias son distintos? Todas están en nuestro Código Penal y todas son mentiras, pero ¿saben la diferencia? En las injurias hablamos de 10 a 50 días de multa cuando se afecta la dignidad de una persona, ya sea delante de esa persona o por medio de comunicación de alguna otra forma. Por ejemplo, cuando alguien viene y dice que su mamá trabaja en cierto lugar y eso no es verdad, eso podría ser una injuria. En la difamación la pena es de 20 a 60 días de multa cuando se afecte la reputación de una persona. Pensemos en un profesor, por ejemplo. Si alguno de ustedes quisiera decir que uno de los profesores hace mal su trabajo, que no sabe dar clases y por lo tanto lo despidieran, podría ser una difamación que le costó el trabajo a una persona. En las calumnias, por 50 a 150 días multa, estamos diciendo que una persona cometió un delito y sabemos que no es verdad. Usando el mismo ejemplo del profesor, ya no es que sea un profesor que no sabe dar clases, sino que invento que vende drogas. Eso es una calumnia. Hasta aquí llegaremos hoy, pero esto no es todo. Aún hay mucho por hablar y que conocer. Vale la pena hablarlo y así identificar una situación que pueda llevarlos al peligro. Espero verlos una próxima vez. Adiós.